Irradiando lo mejor de lo mejor. Irradiando donde tienes la mejor energía para comenzar tu día. Hola familia, qué gusto de saludarles en este cierre de semana laboral. Hoy es viernes 23 de junio. Hoy, hace muchos años, nació el hombre que me engendró en mi madre, mi Señor Padre, con quien me reencontraré y con mi madre también. Padre de la hermana Nora, con quien también me reencontraré, nació un 23 de junio, no lo puedo olvidar ni dejar de celebrar, ni tampoco dejar de celebrar que estemos reunidos en esta mañana, que estamos irradiando la mejor energía para ayudarte, animarte, inspirarte a tomar las mejores decisiones. No es solamente para que sigamos estudiando patriarcas, profetas o reyes o jueces o libertadores o apóstoles. No tiene sentido estudiar las escrituras si no es afectada positiva y dramáticamente tu vida. Ese es el objetivo, la razón por la cual nos levantamos cada mañana y nos acostamos cada noche, desde temprano hasta otra vez temprano. Nos acostamos temprano del día siguiente. Para ayudar, para construir, edificar. Pero la última palabra la tienes tú. Estamos aquí con nuestros compañeros panelistas, hermanos Fernando Acevedo, Santiago Chaper, Luis Laguna y Eduardo Laguna. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días a todos. Buenos días para todos. Muy bien, entonces, señores, vamos a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Los Díaz, los Pérez, los Rojas, los Rodríguez, todos son malos. Los Laguna también. Sí. Bueno, entonces, vamos a aprovechar bien el tiempo. Fernando, tienes la palabra. Bueno, hermano, estamos aquí en esta temática que yo soy, desde el punto de vista de cada uno de los que estamos participando de esta escuela, yo soy el que tiene que renovar el espíritu de mi mente y tiene que producir un cambio en cómo estoy viendo para que podamos traer una nueva generación que examine las cosas no como lo hemos venido juzgando. Por ejemplo, siempre hemos aceptado que Saúl es el malo y que David es el bueno, pero estamos trayendo una relectura de las escrituras con un justo juicio de valor, en la medida que esa justeza está trabajando en nuestro corazón para traer un justo juicio de valor, porque hablamos de un David con un corazón conforme a Dios, pero nos olvidamos del corazón de Saúl para con Dios, y claramente vemos que tenía un corazón para con Dios bueno, hermoso, que tenía en su corazón cumplir los propósitos de Dios, que tenía en su corazón la agenda de Dios, no la agenda propia, sino la agenda de Dios, y que le daba mayor relevancia a la agenda de Dios que a su propia agenda. Entonces, tenemos que ir haciendo una relectura nueva de todo para poder traer una nueva dimensión de cómo es la verdad. Si no, seguiremos con un velo puesto que es la verdad que nos pusieron por delante. Muy bien. Bueno, rasgando el velo. Santiago, ¿tienes la palabra? Gracias, sí, señor. Una reflexión personal, pero creo que puede ser útil para todos nosotros o para muchos, es que definitivamente tendremos que cambiar el método con el cual leemos las escrituras, los anteojos, los ojos, y en vez de acercarnos con con el deseo de encontrar el significado oculto, de encontrar esto o aquello,
con un método científico, con un método más riguroso, donde no se nos queden por fuera, como me ha pasado a mí en las últimas charlas, siempre hay cosas por fuera. Por ejemplo, el detallito de que Dios había dicho que en Deuteronomio estaba ya dicho que iban a elegir rey, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy leyendo, me dejo tomar por el preconcepto, por mis favoritismos, por mis sentimientos, aún por la sensibilidad, digamos así, ¿no? Profética hacia las escrituras, pero me pierdo de vista un método de estudio. Probablemente voy a continuar a repetir este tipo de errores. Me gusta la idea, y ya termino, de traer al presente y analizar, como un trabajo que hizo la hermana Nora hace muchos años, un libro que se llama Tú también puedes vencer, y utilizaba el ejemplo de Nehemías, pero trayéndolo, ¿no?, a nuestros tiempos. Estaba yo pensando algo de ese tipo con David, porque hay muchas partes más prácticas, más pragmáticas, que nos perdemos cuando estamos en este tema o en este modo de acercarse, como me ha acercado yo prácticamente toda la vida a las escrituras. Muy bien, sí, señor. Interesante la reflexión y bueno, pues sí, siempre he insistido que este libro se merece no solamente estar abierto en la sala de tu casa en el Salmo 23 o en el 91, sino se merece que la leas. Y si ya la leíste, se merece una relectura con esa actitud y sobre todo con una mente renovada. Porque si no, volvemos a leer lo mismo y siempre va a decir lo mismo. O sea que no hay vida ahí. Cuando hay vida hay transformación y hay crecimiento. Y si entonces uno dice, no, esta es la palabra viva, y es como leyendo un epitafio en un mausoleo. Siempre dice lo mismo. Pero aquí no siempre dice lo mismo. Esta palabra es dinámica, creciente. ¿Por qué? Porque tú estás conectado a ella y te va levantando. La palabra se mantiene, pero de manera dinámica, no de manera estática. Entonces vamos viendo y prosiguiendo en ver y vamos conociendo, y no se invalida nada, sino que todo se va cumpliendo, dibuja una espiral. Siempre vuelve a pasar sobre los mismos puntos del círculo de la base, pero cada vez pasa más arriba. Y al pasar más arriba, pues la visión cambia. Todo cambia. Una vaca es diferente vista desde un avión en vuelo de estar tú parado en el potrero donde está la vaca. Y un río y una montaña. Ahora imagínate saliendo más arriba desde la Estación Internacional, cómo se ve el planeta. O desde más lejos, digamos que de pronto el telescopio James Webb se gire y voltee hacia el lado donde está la Tierra y saldrá alguna partícula de polvo ahí. Ahí está. Es diferente de cuando nosotros la vemos aquí. Entonces, cuando estamos pegados así, con la nariz pegada a la letra, entonces, pues no vamos a ver mucho. Pero a medida que vamos subiendo, cambia, hay dinámica, la perspectiva cambia. Y siempre son con los mismos principios. Tú vas a estudiar en el bachillerato con las mismas tablas de multiplicar y la misma lectoescritura que aprendiste en tus 2 primeros años de escuela. Con los mismos. Vas a leer, escribir, la misma ortografía, lo mismo, todo, las mismas, pero va evolucionando el conocimiento. Y entonces, cuando ya estés trabajando cálculo diferencial, cálculo integral, cuando estés
haciendo factorizaciones. Es con los mismos principios de la aritmética elemental. Por ahí hay que pasar. Entonces, así mismo pasa, pero no te puedes quedar 5 por 8, 40, 5 por 8, 40, punto final, no, no va más. Digo, no, pero espérate, es que esto se mueve, esto se mueve. No, no se mueve, sino permanece porque es el Montesión, eso no se mueve. Bueno, entonces no se mueve. Y si tú decides que no se mueve, pues no se mueve. Muy bien. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo y que no se pierda nada, que no se vaya a perder ni una de las pezuñas que queden del ganado de los rebaños de Israel en Egipto. No dejar nada. Entonces, rescatar todo. Entonces, si ese es el propósito de rescatar todo, ¿por qué nosotros insistimos en desechar personas? Sean personajes bíblicos o sean personajes de nuestra vida. Decimos, yo quiero un reino de los cielos, pero que no esté fulano, ni sultano, ni mengano. O fulana, sultana y mengana. Y también ya tenemos diseñado un reino de los cielos donde no está una serie de personajes que ya nosotros decidimos que se perdieron. Nosotros. ¿Pero por qué? Porque ahí dice hijo de perdición. Sí. ¿Acaso no dice Jesús que un buen pastor deja 99 por una que se perdió? Por la que se perdió, no dice por la que está murmurando, no, una que se perdió y la va a buscar. O no dice que hay una celebración cuando se encuentra una moneda valiosa que está perdida. Entonces, ¿por qué no pensamos? Mira, anoche nos estaba hablando el hermano Eric de la música y de David como músico, esa parte fundamental. La escritura nos habla de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas desde el tiempo antiguo. Y David tocaba el arpa, pero el arpa viene de la descendencia de Caín. Uy, de la descendencia de los malos, de los inicuos, ellos fueron los que se inventaron el arpa. Pues el arpa, como todas las cosas, pues no son intrínsecamente relacionados a la bondad ni a la maldad. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ay, pero Enoc significa consagrado, mire. ¿Cuál es el problema? O sea, no. Lo del pobre, todo es robado. No, pero ¿por qué no puede tener el Enoc? Primero él. Fue primicias, el primer Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Mire tú. Construyó una ciudad y le dio el nombre de su hijo. ¿Quién hizo eso? Caín. No, pues no puede hacer nada bueno. Yo no sé, pues toca leer. Y a Enoc le nació Irad. O sea que está Caín, Enoc, Irad. Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. ¿Sí? O sea, el séptimo desde Adán es Lamec. Lamec, como el otro Lamec también. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, Abraham también. Bueno, Salomón 1000. El nombre de la una fue Ada. No se refiere a Nubia gallego, esta es Ada sin H. Y el nombre de la otra, Sila. No es quien estuvo acompañando al apóstol Pablo, ese es Silas. Este es Sila. Y Ada dio a luz a Jabal,
el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y después, ¿quién va a habitar en tiendas? Pues Abraham, Isaac, Jacob y todo Israel en el desierto. Y después se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas, gracias al séptimo desde Caín, el padre. Cuando tú en fiesta de tabernáculos digas padre, estás haciendo honor a Jabal. Hay que leer. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos, fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, el padre de David, el padre espiritual de David, es Jubal, séptimo desde Caín. Bueno, entonces, y Sila también dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce. Por ejemplo, el altar de bronce en el tabernáculo tiene su paternidad histórica ahí también. No, nosotros no debemos mezclar las cosas. Eso viene del mundo, eso es malo. No sé, la ignorancia es atrevida, decía mi abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como porque anoche escuchando al hermano Eric me hacía recordar la paternidad espiritual de David como músico. En fin, continuemos. Discúlpeme que me alargué mucho. Hermano Luis, tiene la palabra. Gracias, sí, señor. Bueno, pues se hace muy evidente esta escritura que dice que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, pero nada, dice, como debe saberlo. Es algo extraordinario porque muchas veces fijamos puntos como de referencia en cuanto a cosas que ya sabemos, pero más adelante se nos desbaratan, se nos caen, porque viene una palabra más alta y entonces entendemos que lo que nos imaginábamos que sabíamos, pues así no era. Y ni hablar con relación a la palabra. Eso sí que es más interesante, porque el mismo Señor nos dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y sigue, voy a leer una parte que dice ahí enseguida: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese punto es fundamental. El Señor envía una palabra para algo que Él sabe para qué es, y es posible que nosotros no. Por ejemplo, cuando venía la palabra Faraón, pues más adelante entendemos que bueno, pero Faraón decía que sí, después decía que no. ¿Qué pasa? Pues bueno, no estaba en Faraón determinar cómo era que tenía que concluir y en qué momento esa situación que estaba presentándose con Moisés. No, porque más adelante se nos muestra que era que tenía que pasar así, incluso hasta ser endurecidos, si es el caso. Es que la palabra que el Señor envía, solo Él sabe para qué la envía, y así sucede con nosotros. A nosotros nos viene una palabra que viene de Dios, que lo creemos y lo sentimos, pero no sabemos a dónde va a llegar esa palabra, y sobre esto sí que hay testimonios. Personalmente tengo muchos testimonios de palabras que he recibido que en una primera revisión son como inútiles, como inconvenientes, como contrarias. Me gusta mucho cuando dice la escritura que en todo eso que le pasaba a Job, él nunca atribuyó un despropósito a Dios. O sea, Job conoció un propósito de Dios para su vida y siguió pensando en ese propósito, como siguió Abraham pensando en la palabra que Dios le dio,
de que de su hijo vendría una gran descendencia, así tuviera que sacrificarlo. O sea, es excelente esto y es maravilloso y debemos estar dispuestos, abiertos a oír, a hacer lo que nos viene de la autoridad que Dios ha constituido, porque pues es que por ahí es que está viniendo la palabra que nosotros necesitamos. Y no nos imaginemos que ya sabemos a dónde va a llegar eso o a dónde vamos a llegar nosotros. Son cosas que estamos, como se decía en algún momento, no se ha acabado el partido, estamos en eso, pero sí sabemos que tenemos que ser fieles a lo que nos está trayendo el Señor y sobre todo en esta escuela, a cosas que no nos imaginábamos, casi que se puede decir cosas que ojo no vio ni oído oyó. Bueno, hasta ahí. Sí, pues tiene que terminar donde dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Según su grande misericordia nos hizo renacer. Hasta ahí podíamos entender el nuevo nacimiento. Pero nos hizo renacer para una esperanza viva. Ah, bueno, ya sabemos para qué es el nuevo nacimiento, para tener una esperanza viva, porque hay esperanzas muertas. La gente está esperando cosas que no van a suceder. Sobre todo el pueblo de las religiones, sobre todo el pueblo de las religiones, bueno, no nos refiramos sino al judaísmo y al cristianismo. Dejemos quietos, dejemos a los santos quietos. Eso, están esperando cosas que no van a suceder. Entonces, pero tienen esperanza. Pero es una esperanza viva. Entonces, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, eso es lo que produce eso. Si nosotros no somos testigos de la resurrección, simplemente de oídas hemos oído eso, no hemos visto, no somos testigos. Entonces dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación, para alcanzarla. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, ni siquiera la salvación, que es supuestamente el punto de partida del evangelismo básico, del 5x8, 40, la M con la A más. La salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, en ese orden de ideas, pues por supuesto que yo le recibo esa palabra de hermano Luis de que el colectivo de creyentes, hasta que no sea iluminado, pues sigue creyendo que cree, sigue entendiendo, malentendiendo, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se cumpla todo el ciclo y el proceso que nos permita ver cara a cara y como debe ser. Hermano Eduardo. Sí, señor, muchas gracias. Sí, retomando un poco lo que hablaba el hermano Eric sobre esa característica de David como músico. Bueno, nosotros, enmarcado en la vida de David, tiene muchas características positivas y mucha preparación, lo que nos habla o nos tiene que hacer un llamado de atención para nosotros. Y el hermano Alfredo lo ha hablado. Prepararnos. Si hay un llamamiento, prepararnos. Si estamos creyendo que vienen cosas grandes para nosotros, alistarnos, prepararnos, no conformarnos con nosotros mismos el de hoy, no conformarnos con lo que estamos haciendo, sino todo se puede hacer mejor, podemos mejorar, podemos perfeccionarnos. Y que David sea músico habla, como también lo ha recalcado el hermano Alfredo, porque se ha instado a que los hermanos aprendamos un instrumento musical. No es porque se necesiten en un momento dado muchos músicos, ni nada de eso, sino porque también se habla de el músico entiende de algún modo la armonía musical, pero está algo muy importante que es la armonía
como una palabra desligada de la música, y es la armonía que tiene que haber dentro de nosotros. Armonía es que todo esté en orden y todo esté marchando bien y todo esté donde debe estar, como cuando se alistó el tabernáculo. Digamos que cuando se alistó el tabernáculo y estuvo en armonía, vino Dios, ahí hizo presencia. Esta virtud de David como músico, el músico entiende la armonía, el músico tiene desarrollados algunos sentidos, y en general el artista, y también habla esto para nosotros, de desarrollar sentidos más allá de la niñez primaria, sino discernir de otra forma, entender de otra forma, poder leer, poder oír, poder hablar de otra forma. Entonces, un desarrollo de los sentidos para nosotros, una preparación de muchas cosas para nosotros y un estado de armonía en nuestra vida que se logra poniendo en orden cada cosa para que no haya un instrumento desentonado en una filarmónica, que sería horrible, solo una cuerda mal afinada en una presentación de 100 músicos daña todo. Entonces quiero resaltar esto de no solo que David tocaba bien, porque de él hacen una presentación. Mire, aquí está en Primera de Samuel 16, mire cómo lo presentan ante Saúl. He visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras, que es hermoso. O sea, tiene muy buena referencia, se ha hecho conocer bien. Esto, más allá de sí o no, ¿qué podrían decir de nosotros? Lo que hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es que toca bien? O sea, lo hace bien, no solo lo hace, que es vigoroso, que tiene energía interior, tiene fuerza interior. Sí, no, así, ya hice hoy mucho, mañana sigo. O sea, hay unas cualidades tremendas, y es un vaso llamado. Nosotros somos un vaso llamado que necesita características así desarrolladas. Ahí, hasta ahí digo. ¿Qué leíste el texto de que cómo era David? Primera de Samuel 16, 18. Primera de Samuel. Ok. Sí, señor. Y esta parte, el 1 Samuel 16, 18. Siempre se lee hasta ahí, pero mira lo que no se tiene en cuenta. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. O sea, David amó mucho, Saúl amó mucho a David. Sí, señor. Y lo hizo su escudero. Y le mandó decir al papá: te ruego, el rey, que que esté David conmigo. Pues sí, David se quede aquí. Que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Entonces, había un espíritu malo. ¿Qué hacía el espíritu malo? No sé. Podía ser ansiedad, podía ser depresión. Era un estado en el que caía Saúl, y cuando David tocaba, se aliviaba.
era muy amado y era el escudero, era paje de armas. Realmente, paje de armas es un término medieval, tampoco era eso, porque eso no existía, pero su equivalente. Estamos en el pleno esclavismo, apenas está asomándose la era del hierro. Esto es otra cosa, pero bueno, entonces, bueno, se predica mucho eso del amor de Saúl por David, hermano Eduardo. No, señor, no. Más bien de la animadversión. Pero si ya ha pasado lo que pasó con David y lo que pasó, pues es entendible. Yo no digo justificable, yo no voy a justificar el pecado, sino que estamos mirando la condición del pecador y qué atenuantes podría haber. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, permítame otro poquito aquí. Después de lo que pasa, pues, David es el escudero del rey, hombre de confianza, y entra en la casa del rey. Por eso puede pasar cualquier cosa. Después viene, como la Biblia está así toda interpolada, después viene el pasaje de David con Goliat, el capítulo 17, que termina cuando David le lleva la cabeza de Goliat a Saúl y Saúl no sabe quién es ese muchacho. O sea, sí. Obviamente no esperes que esto es un libro de historia contado así plano. Llega y dice, cuando volvió David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? En cambio, ya habíamos leído que le había dicho al papá, déjeme al muchacho, déjemelo. Entonces, bueno, eso solo para mostrarte que si la escritura no está en orden cronológico, por ejemplo, ¿cómo estará tu corazón o tu mente? Tú dices, no, todo está ordenado. Si la Biblia no está ordenada, la Biblia que ponen en los estrados judiciales para que la gente jure por ella. Bueno, Fernando Acevedo tiene la palabra, segunda ronda. Claro, hermano, pues como nos insta la palabra, que no nos conformemos con este siglo, que no nos conformemos a las cosas, no nos conformemos ni con nosotros mismos, ni con lo que hemos aprendido, ni con lo que creemos entender. No nos conformemos con lo que ya creemos que eso es la construcción de nuestra vida. Tenemos, como el hermano Álvaro estaba diciendo también, tenemos que desarrollar habilidades que nunca hemos pensado que podríamos desarrollar. Por ejemplo, empezar por ahí, una construcción nueva. Entonces, al abordar las escrituras, vemos que nos pusieron una construcción para llevarnos a un entender. Pero esa no es la lectura que debemos hacer. Tenemos que hacer una relectura, como tú nos estás diciendo, hermano. Una relectura, por ejemplo, a David lo ponen como pastor, a Moisés lo ponen como pastor, a Abraham lo ponen como pastor, pero nunca han puesto, por ejemplo, un cultivador de trigo. Por ejemplo, allá se cultivaba el trigo para poder hacer el pan, o ya se cultivaban las uvas para poder tener el vino de uvas. ¿Pero por qué? Porque ese sesgo de lo que tú nos compartías desde el mismo Caín, ya hay un sesgo, ya condenamos a Caín. Entonces no podemos colocar a un agricultor como símbolo o como hombre de guerra, porque entonces estamos llevando que como no fue aceptado la ofrenda de Caín, entonces claro, hay que quitar a los agricultores, tenemos que poner a los pastores. Entonces, ahí nos están conduciendo sí, siempre ha habido el conflicto entre unos y otros, pero
pero no. Recuerda, por ejemplo, que hay un hombre que es agricultor y tú lo vas a ver allá en su pasaje que termina redimiendo a Ruth y entonces por un agricultor redimir a Ruth se mete él y Ruth en la genealogía de Jesús. Entonces, mm, mm, sí hay tirria, pero no es tan radical así como tú lo estás planteando. Sí, señor. Entonces, el punto es ese, o sea, tenemos no conformarnos a lo que ya creemos, por ejemplo, esto, a lo que creemos que creemos. Como el hermano Luis decía, no, tenemos que hacer un examen nuevo, con una mente nueva, pero para eso tenemos que renovar la mente. Si con la vieja mente carnal, definitivamente el vino viejo va a romper esos odres, lo va a romper. No va a caber ahí ese vino nuevo, no por más. Entonces, si nos acercamos a la escritura del hermano Santiago, le decía, si nos estamos buscando qué significa el número 8, qué significa el número 30, qué significa el número 60. Si nos buscamos misterios y todas esas cosas, pues nos vamos a perder en otro tema. Y vamos a dejar de edificar en nosotros lo que tenemos que edificar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, vos se llama el personaje que está dedicado a la agricultura. Santiago, tienes la palabra. Gracias, sí, señor. Bueno, siempre refiriéndome a la alabanza, al ministerio de la alabanza, y en esta óptica, digamos, más pragmática, encontramos que David, pues no solo es músico, sino que organiza. Dice, voy a leer en Primera de Crónicas 16, 4. 4 y 5, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen, y lo hacen, a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, bueno, y sigue. Y al final de esto, siempre en el 16, capítulo 16, versículo 37, dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y etcétera. Hablando de David y hablando de la alabanza, David es un hombre que organiza, prácticamente crea un estado. O sea, por lo que estoy comenzando a analizar desde este punto de vista, y entre las cosas que hay, este ministerio de la alabanza que él organiza, él le pone no solo las bases, sino el orden y etcétera, lo constituye. Esto quería decir en referencia a David y a lo que nos decía el hermano Eric. Gracias, Santiago. Sí, por supuesto que él no hubiera sido salmista, ni hubiera sido un cantor de amores, no hubiera sido un adorador completo como lo fue, destacando esa línea de su personalidad y de su ministerio terrenal, si no fuera músico. Entonces, por cuanto tenía las bases de música, tenía la sensibilidad para esas cosas. Yo he enseñado esto, pues no voy a mencionar del tiempo antiguo, sino durante los últimos 30 años he insistido sobre lo mismo. Y bueno, aparentemente algunas personas me ganan el pulso y dicen, pues yo no aprendo música y sigo caminando con Dios. Indudablemente, pero quiero decirte que realmente no me ganas, realmente estás perdiendo.
tú eres el perdedor al no atender esa palabra. Porque bien se dice, y el hermano lo dice ahora, sí es la palabra que está viniendo por la autoridad, pero es la palabra que cada uno escoja o la que le guste, pero la que no le gusta no. Y entonces, pues pasan los días, los meses, los años, los lustros, las décadas, y seguimos teniendo una gran congregación de personas que esperan que lleguen como los serenateros a cantarle, pero no quieren participar de eso. No es exactamente, lo dijo Eduardo, no es que falten músicos, hay suficientes y muy buenos, y cada vez mayor número de profesionales de la música. Pero eres tú, como en su momento fui yo, quien tenía necesidad de aprender para hacer arreglos. Dice, pero yo no soy arreglista. Pues debería ser, para que puedas arreglar muchas cosas que están desbarajustadas en tu corazón o en tu mente. Yo no soy compositor, debería ser para que puedas componer muchas cosas que estaban averiadas. Necesitas tener conocimiento de la armonía para que puedas armonizar con el espíritu en unos niveles donde no has entrado, y si no aprendes eso, no vas a entrar. No vayas a pensar que eso se suple con otra cosa. No, eso no se suple con nada. Cada cosa es cada cosa. Y entonces, si este fuera el mensaje de las 7 iglesias, pues diría, si estuviera perfecta la persona en todo, pero diría, una cosa te falta. Una cosa te falta. Es así de sencillo. O sea, pero ¿para qué si yo tengo voz de tarro? Yo no te llamé ni te escogí, te llamó Dios. Y te escogió Dios. Él sabrá. Pues llamó al tartamudo de Moisés. No. Y él mismo presentó ese argumento. No, yo no puedo ni hablar. 3 veces. Soltó el mismo argumento. Anunciando a los que habían de venir. Más cabeciduros. 3 décadas llevan diciendo, no, yo no tengo talento musical. Ahí se la dejo. El balón está en la cancha de ustedes, señores de la resistencia. Ustedes son como en la guerra, ¿no? Ustedes son la resistencia. Tienen la palabra para cerrar el programa. Fernando, Santiago y Luis, no me vayan a cambiar el tema. Bien, hermano, manos a la obra, vamos a hacerlo, voy a hacerlo. Se oye música, eso ya me sonó musical, eso sí me sonó a jardín musical. ¿Qué dice mi amigo Chiape? Bueno, que hay que poner atención cómo leemos cuando leemos que el que persevera hasta el fin. Como ídolos de idolatría, la obstinación. Hermano Luis. Bueno, sí, señor, no, claro, indudablemente que pues es innegable que tanto que el hermano lo ha dicho, lo ha reiterado, y que uno ve que es necesario, claro, nomás con el nombre de Asaf, por ejemplo, el que congrega. Yo tengo el recuerdo de mi papá que cargaba el triplete del carro y donde llegaba comenzaba a tocar algo y claro, ahí mismo se reunía la gente. Es que para el ministerio es importante, para nuestro ministerio. Y otro poquito más de lo mismo, el hermano Eri en su exposición dice que David no solo componía y cantaba y organizaba, sino que también danzaba y o sea, hacía todo lo que tiene que ver con la música. Era en todas las áreas. Era, como dice la escritura, un ministro competente en esa área. No se quedó solamente haciendo salmos o solamente tocando el arpa. No, hasta hacía instrumentos, ¿no? Pues tal vez él no, pero los diseñaba o algo así, a otros lo hacía, pero era proveniente de David.
De manera que es así, sí señor, como usted lo ha dicho y lo ha reiterado. Y bueno, vamos a ver en esta nueva etapa, en este nuevo nacimiento, en este nuevo comienzo, vamos a empezar a hacer cosas nuevas. Bueno, muy bien. Eso no en vano, pues David vivió 70 años y por lo menos que ese testimonio sirva para muchos. Si hoy yo me presentara delante de Dios con 3 prepucios de la resistencia, me doy por satisfecho. No puedo decir que testas muy cabelludas que digamos, pero bueno, pero por lo menos prepucios y algo le llevo al Señor. Bueno, alguna cosa, llevo prenda, debo un racimo del Valle de Escol, ahí que me ayude, entre Eduardo y Eric me lo ayuden a cargar. Muchas gracias. Hermano Eduardo, perdón un paréntesis, hermano Eric pues no entró. ¿Qué horas tenemos, Camilo? ¿Cuánto llevamos al aire? No nos acompañó hoy. Dejamos las preguntas de anoche para que él las contestara. Entonces, pues dejémosle esa tarea a él honrosamente, no lo suplamos allí. Y 5 de paciencia. Hermano Eduardo. Bueno, hermano, sí, otra vez nos traes unas enseñanzas muy, muy importante. Esto que estás hablando de los descendientes de Caín, tan importante mirar los que hicieron, los que trabajaron en tiendas, los que trabajaron el cobre, el de la flauta y el arpa. ¿Qué voy con esto? No, la enseñanza que veo tan tremenda es que no se trata de negar o tapar la genealogía o las raíces o ocultar, no es por ahí. O sea, como que si nosotros venimos de un linaje bueno, entonces acaso no, todos venían buenos, entonces no necesitamos al Señor. Nosotros en nuestra vida somos el resultado de la historia que tenemos para atrás y no se trata de taparla o ocultarla, como que no se vea que yo tengo cosas que vienen de esos malos, porque finalmente somos lo que somos hoy y nos presentamos delante del Señor sin tapar y sin ocultar. Mire estos señores que hicieron cosas tan tremendas que después los vasos de Dios las usan y el pueblo de Israel lo usa, pero se tapa como una cosa como hipócrita, como no quiero que ellos aparezcan en mi vida, pero así nosotros. Entonces, ¿a qué voy? Tratar de limpiar una genealogía de para atrás, todo en mi vida ha sido muy bien. No, nosotros necesitamos al Señor y con Él tenemos algo que cuando Él llega y parte nuestra vida en dos y empieza otra historia, viene otro nacimiento. Entonces no es tapar y ocultar como un remiendo en el vestido, sino va a venir otro tejido nuevo. Genealogía viene ya ahora del Señor, somos hijos de la luz, somos hijos. Entonces no es tapando, haciéndonos los locos, y no mencionemos a Caín aquí, no mencionemos a Judas, no mencionemos a Saúl, los que nosotros mismos hemos satanizado, sino sí están presentes, hacen parte de la historia de este pueblo. Claro que hacen parte de la historia, pero vamos al nacimiento nuevo, a la ruptura de la vida y el arrancar otra cosa, otra historia, una nueva vida. Entonces no es tapando ni ocultando, sino radical, vida nueva. Claro que sí. Por ejemplo, mire, el apóstol Pablo nos dice que Cristo vino según la carne. Romanos 9:5, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Nos lo dice Pablo. Entonces nosotros decimos, tremendo, Pablo, decir eso. Pero ya uno de los desechados, que no era Caín, ni era Judas, ni era Saúl, no, ya no lo había dicho y lo había mostrado y fue el primero en reconocerlo, y fue el famoso incrédulo, Tomás, ¿sí? El hombre de la
de la visión con ojos como llama de fuego, antes de que los tuviera el Hijo del Hombre manifestados, los expresó Tomás y vio la divinidad de Jesús y se postró delante de él y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero no, usted sí es como Tomás, ¿no? Ojalá fuera como Tomás, alguien, cualquiera de nosotros. ¿Sí? Ojalá fuera tan valiente como Saúl o tan proactivo como vemos que hizo Caín después de que se fue con la bendición protectora de Dios. Porque ¿qué fue lo que Dios hizo con Caín? Bendecirlo, ¿verdad? Sí, señor. ¿O maldecirlo? Bendecirlo. Grandemente. Y le dio un escudo protector. Bien, entonces, bueno, como les decía, nos merecemos lo mismo que este libro, releer nuestra vida y las escrituras. Las escrituras se merecen una relectura, nosotros también. Y la forma como juzgamos a los que condenamos y la forma como tenemos en un altar a los que les aplaudimos cualquier bobada. Ay, me llamó, me regaló un bombombón. Entonces queremos exaltar a quienes están en nuestros altares de adoración y de sahumerio. Y queremos condenar al que sea, así haya hecho grandes cosas. No importa que haya sido apóstol de Jesucristo o rey de Israel, no importa. Está en la inmunda con nosotros, ya se fue. Pues bien, mis queridos amigos, vamos a hacer un alto, vamos a cerrar esta semana. Muchas gracias por la participación juiciosa, enjundiosa de cada uno de ustedes, Fernando Acevedo, Santiago Chape, Luis Laguna, y también pues de nuestro hermano Eric, que hoy circunstancialmente no se pudo conectar, algo le habrá sucedido, quizás una bestia feroz lo habrá devorado, pero creo que el lunes volverá a estar con nosotros nuevamente. A la coronel Gutiérrez, pues un abrazo en la distancia, donde quiera que esté. Ya se acerca el día del reencuentro. Y para todos ustedes que están conectados, a todos ustedes que los estoy viendo ahí en el chat, siempre fieles y firmes, pues bueno, gracias. Yo también, igualmente, bueno, ahí los leeré en detalle porque tuve todo el tiempo el chat a un ladito, estuve muy concentrado hoy hablando de música, convenciendo a algunos que dudaban, pero bueno, hoy es un día de fiesta, estamos cerrando semana en victoria, bendito el Señor. Bueno, mis amigos, compañeros de mesa de trabajo, feliz día, nos vemos esta noche. Hermano. Gracias a todos, un abrazo. Gracias. Irradiando lo mejor de lo mejor. Irradiando, donde tienes la mejor energía para comenzar tu día.